Tal como lo hice en la pregunta que les mandé, vamos a posponer la PEP para la próxima semana, con lo cual vamos a estar muy apretados para terminar el semestre como corresponde. Es una pena, digamos. Ya había tenido la idea que íbamos a terminar bien este semestre, y el otro semestre nació así. Pero bueno, así es la vida. Así que la gran mayoría de ustedes, casi todos en realidad, prefirieron postergar. Postergamos. Problema de ustedes. Cuando tengamos que correr. Hoy día vamos entonces a ver materia nueva, porque no nos queda otra. ¿Ok? Vamos a ver materia nueva, que es la penúltima unidad, que tiene que ver con la normativa. Esto es simplemente recogerlo como un libro de apuntes para usarlo. No hay que aprendérselo ni estudiar, ni tratar de entender, es simplemente lo que hay ahí. ¿Ya? Es la forma en que se trabaja normalmente. Así que dentro de ese contexto no es nada más complicado. ¿Ok? Entonces no creo que tengamos un mayor problema en ir avanzando. Les cuento que el dibujo técnico, como lo conocemos ahora, en que la parte de dibujo, la mecánica, la técnica de dibujo, ya la conocemos, ya la hemos usado en su forma más básica, va a depender del objeto que nosotros queramos dibujar, la complejidad del que nosotros podamos hacer, pero la parte básica técnica de esto ya lo conocemos y lo podemos manejar, así que en ese sentido no hay mayor drama, pero hay que reconocer que el dibujo técnico, siendo un idioma, un lenguaje que se entiende en todas partes del mundo, tiene ciertas reglas que que hay que conocer, estas reglas hay que manejarlas, así de simple. Son reglas antiquísimas, son muy antiguas. Desde hace mucho tiempo que el dibujo técnico utiliza esta manera de expresarse. Y eso es lo que nosotros le vamos a echar una miradita. ¿Ya? Vamos a ver una presentación, vamos a conversar esta presentación mientras la vemos, para entender cuáles son estas normativas básicas iniciales. ¿Ok? Luego vamos a ver una parte muy específica de esto que tiene que ver con la forma de anotar dimensiones dentro del dibujo técnico para entregar esta información correcta, porque con el dibujo no basta solamente para entenderlo, tenemos que entregar cierta información, ¿ya? Esa información se entrega de una manera específica. Esta información normalmente es el acotamiento, que se llama, las dimensiones que tienen cada una de las piezas que yo voy a mostrar en mi dibujo. Eso entonces es lo que nosotros vamos a ir conociendo. Y finalmente, en la última etapa, vamos a ver lo que se llama pérdida de material y corte, que son juegos mentales, por decirlo de alguna manera, para mostrar cosas que realmente, por lo general, no se ven, ¿ya? Y que me entregan mayor información para entender el objeto. Y con eso vamos a cerrar entonces nuestro ciclo de métodos gráficos de ingeniería para que ustedes se puedan comunicar gráficamente con áreas productivas y áreas técnicas en lo que se refiere a objetos reales. ¿Estamos? Vamos a ver entonces esto que se llama Normas Internacionales de Dibujo Mecánico. Vamos a admitir a Nicole Bustos, que ya está entregando. Vamos a partir con esta desde el principio. Ahora yo no los veo a ustedes, chicos, pero sí sé cuando llegan y cuando se van, eso tenganlo presente. Si ustedes quieren comentarme algo de lo que estamos hablando, pueden hacerlo en cualquier momento, pero no me manden chat porque eso me cuesta verlo cuando estoy presentando. Así que pueden hablarme, lisa y llanamente. Vamos a hablar entonces de las normas internacionales de dibujo de planos mecánicos, que es lo que nosotros vamos a utilizar para poder empezar a trabajar y conocerlo. Esta presentación yo la voy a subir para que ustedes la tengan y la vean y la utilicen adecuadamente. ¿Ok? Así que empecemos.
¿Qué es la normalización? Para tenerlo claro, es un conjunto de reglas y recomendaciones concebidos metódicamente por un organismo competente destinados a conseguir y mantener un ordenamiento dentro de un campo determinado con el fin de procurar beneficios para la sociedad acordes con su desarrollo social económico. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo. Una entidad existe que es la ISO International Standard Organization, que es la que me da la información, me ordena la información y me especifica de qué manera nos hemos puesto de acuerdo para poder trabajar en este objeto. ¿Cuál es la finalidad? Simplificar, ya que todos estemos hablando, que seleccionen los productos que reúnen las características más convenientes y racionalizarlas al máximo con el fin de obtener las formulaciones más sencillas y los procedimientos de fabricación más aconsejables. Primero vamos a hacerlo fácil. Esa es la idea de la normalización. No vamos a complicarnos con los dibujos demasiado extraordinarios y muy relevantes. No, vamos a hacer una cosa simple. La idea es que mientras más simple podamos expresar, más simplemente podamos expresar nuestro dibujo, el dibujo técnico, va a ser mejor. Ve, ahora ya acaba de irse alguien del grupo con ese sonido. Vamos a unificar, es decir, adoptar las medidas permanentes para obtener productos intercambiables, porque para que una persona de Japón y una persona en Chile entiendan qué es lo que están hablando cuando hablan de un producto. Esa es la idea de la normalización. Y para especificar, es decir, fijar de un modo preciso, no precioso, preciso, las características de los materiales, procesos y servicios. Al especificar se establece garantía de calidad por la identificación de las características exigidas, eliminando toda indeterminación. De esta manera, simplificar, unificar y especificar son las funciones de la normalización y son lo que nosotros vamos a entender y vamos a utilizar para poder entonces entendernos en cualquier parte del planeta. ¿Estamos entonces? Sigamos. La normalización en el dibujo técnico de ingeniería. Desde la unificación de las dimensiones de los papeles empleados hasta las normas en las que se especifican y dan instrucciones para realizarlos y prepararlos de acuerdo con su contenido, y pasando por normas referentes a rotulación, lectura e interpretación de planos, disposición de vistas de un componente, simplificación de trazados laboriosos mediante la opción de símbolos y signos, casi todo está normalizado en el dibujo técnico de ingeniería. ¿Ya? No es una cosa que a mí se me ocurra hacer algo de cierta forma. Está hecho de esta manera. Y lo que voy a medir, por ejemplo, en la PEP, es que todo lo que aprendimos, todo lo que les mostré, que es cómo se hacían las cosas, es una normalización, y ustedes tienen que respetar esa normalización. En la medida que se respete esa normalización, es decir, se hacen las cosas como dijimos que teníamos que hacerlas, van a tener una buena nota. Así de fácil el tema, si no es más complicado que esto. Y lo mismo pasa en general en todo este dibujo. Las ventajas de la normalización en el dibujo técnico, la de no tener que inventar la medida y la forma de los componentes que están normalizados. ¿Ya? O sea, no voy a tener que inventar y hacerme la idea de cómo puedo mostrar esto para que se entienda. No, se hace así y punto. La de tener determinada en las normas la forma y las medidas que han de cumplir los componentes que no están normalizados, han de acoplarse a componentes que sí lo están. Es decir, esto puedo aplicarlo a algo que no está normalizado antes, en el momento que lo esté aplicando tengo que usar la normativa. Es fácil en ese momento dibujar, porque una vez que yo aprendí las normas, y ustedes, aunque no se hayan dado cuenta, han aprendido normas de dibujo técnico, ¿ya? Una vez que han aprendido, lo han hecho así, si lo hacen así van a tener siempre el mismo resultado y un buen resultado. La de no necesitar los dibujos de especie de aquellos componentes que están normalizados, por ejemplo, no vamos a dibujar pernos, no vamos a dibujar tuercas, no vamos a dibujar golillas, porque esas piezas están normalizadas, basta con nombrarlas para que se entienda. Y la de saber que al representar ciertos detalles en algunos componentes de los dibujos de despiece, las dimensiones y demás datos se han de sacar de las normas correspondientes. Y punto. O sea, me hace mucho más fácil la vida en el dibujo el hecho de que exista normalización. Como una figura como esta, por ejemplo. Vista de frente es esta, vista de perfil es esta. O si quieren, si fuera el sistema ISO-A, esto sería el frente y este sería el perfil derecho, desde acá. ¿Se fijan? Generalmente es igual. Aquí yo estoy entendiendo el dibujo con todos sus componentes, con todos sus elementos. ¿Qué es la norma entonces? Es el conjunto de datos tomados como referencia, conseguidos
de un acuerdo colectivo y razonado con el objeto de que sirva de base de entendimiento para la solución de problemas repetitivos. Si voy a mostrar ¿cómo se llama? Un ladrillo como este, voy a tener el largo, el espesor, la altura, el ancho. Voy a tenerlos definidos. Las normas internacionales ISO no tienen carácter obligatorio. Las normas, porque sí, no son obligatorias. Son recomendaciones para los organismos nacionales de normalización a fin de que adopten las suyas según vaya siendo posible. En Chile existe un Instituto Nacional de Normalización que se llama INN y que ha desarrollado en base a las recomendaciones de la ISO las normas de dibujo que yo les he mostrado y que hemos estado viendo hasta ahora y que vamos a seguir viendo en adelante. Existen normas para todo, ¿ya? Relacionadas con el dibujo. Lo que vamos a ver ahora son recopilaciones de estas normas nacionales que muestran cómo tienen que hacerse las cosas en dibujo técnico en nuestro país. La normalización es una recomendación y no una obligación. Pero dado que la normalización aporta considerables ventajas económicas, por lo general se aplica. Es más fácil, si estamos todos de acuerdo, es más fácil vender y comprar. Así que mejor usemos las normas. Además, en caso de litigio, indica las condiciones mínimas del suministro, a no ser que los contratos establezcan expresamente otras distintas. Es decir, dado que uno se atañe, se aferra a las normas para hablar, para hacer negocio, eso nos sirve para definir cuáles son las características de lo que nosotros estamos vendiendo. La normalización tiene la ventaja de la unificación que permite entender el mismo idioma. Lo que pasa entonces con el idioma que estamos hablando nosotros, que es el dibujo técnico. En el dibujo técnico existen formatos de láminas, alfabetos de líneas, escrituras y escalas, que son las que se usan normalmente. ¿Alguna idea hemos visto de eso? Por ejemplo, nosotros usamos el formato A4, ¿se acuerdan? Este formato A4 tiene una dimensión específica y es un formato universal. En todas partes del mundo, el formato A4 es el mismo, ya en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su forma de desarrollarse. Por lo tanto, nosotros trabajamos con un formato que en todas partes se entiende y la gente ya está preparada para entenderlo si nosotros le mandamos un formato A4. ¿Cuáles son las láminas que se usan normalmente? Existen series de tamaño, que son esta, por ejemplo, la ISO A, o la ISO E, primera elección, la que primeramente utilizamos, es esta, ya que tiene estos cinco elementos, A0, A1, A2, A3 y A4. Mientras menor es el número, mayor es el tamaño. Fíjense en una cosa que es importante. Estas mezclas, estos números, son componentes mezclados de ellos mismos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es A4, 210 por 297. Es el que usamos nosotros. Es el menor, el más pequeño, ¿ya? Que se usa normalmente. El mayor es simplemente doblar esto en una hoja. Es decir, el A3 es como si pusiéramos estos dos formatos, vamos a verlo aquí, y este es el A4, y el A3 es estos dos formatos juntos, en uno solo. ¿Ya? El A2 es como si estos dos estuvieran uno arriba del otro. Cada uno es el doble de tamaño del anterior. Y aquí hay un pequeño error, porque dice, perdón. Este es, por ejemplo, 210 por 297, el que conocemos nosotros, 297 por 420, el siguiente, 420 por 594, el que sigue, 594, no 394, 594 por 841 el siguiente, y 841 por 1189 el más grande, el A0. Esos son los tamaños básicos, ¿ya? Esos son las normas, los formatos de plano que nosotros normalmente debiéramos escoger como primera opción para dibujar. Por eso, nosotros partimos con este, el A4, que es el que más se parece a una hoja de tamaño carta, tamaño físico, que nosotros podemos tenerlo más a mano. ¿Ok? Cuando yo les digo que ustedes tomen una hoja oficio o tomen una hoja carta y dibujen el contorno como un formato, estoy saliéndome de esta norma ISO de formatos. Uno siempre debería dibujar por lo menos en estos formatos, excepto que
tenga una especificación distinta como estos alargados, que son formatos que por alguna razón me permiten dibujar cosas más extrañas, más distintas. Por ejemplo, está este que es el 297 por 1051, que es un formato bastante largo, no tan alto, y que permite, por ejemplo, dibujar ejes, dibujar piezas largas, etc. Y finalmente están estas otras opciones, que son formatos de distinto tamaño. ¿Ya? Este, por ejemplo, el A4 por 9 es 197 por 1892, muy largo. El A0 es 189 por 1682. Son formatos distintos, pero todavía están dentro de lo que se considera normalizados. Siempre que vamos a dibujar, vamos a tratar de dibujar en estos formatos primeros, ¿ya? Las dimensiones de ISO A. A0, A1, A2, A3 y A4. Entonces, cuando estamos hablando de formatos, si nosotros dibujamos en formato A4, estamos trabajando dentro de la norma básica. Es lo más común trabajar en esto. Normalmente les cuento, los formatos que más se usan son A4, A3 y A2. A1 y A0 ya son demasiado grandes para la mayoría de las cosas. Marcos y márgenes. Marco y márgenes. Se recomienda un margen mínimo de 20 milímetros para el formato A0, A1 y de 10 milímetros para A2, A3 y A4. Es decir, el contorno que nosotros habíamos hablado de 10 milímetros. ¿Ya? Pudiendo reducirse en muchos casos a 10 milímetros para A0 y A1 y a 7 milímetros para A4. Si es necesario margen para archivado, por ejemplo aquí, este sector, este debe tener un ancho mínimo de 20 milímetros en el borde donde lo podemos archivar. Aquí hacemos las perforaciones y podemos archivarlo de esta manera. Entonces, este borde va a ser de 20 milímetros y estos otros van a ser de 10 milímetros. Y ese es lo normal dentro del marco y márgenes de un formato A4, tal como lo habíamos dicho. El rotulado consiste en uno o más rectángulos adyacentes con una longitud máxima de 170 milímetros, como esto. Este es el rotulado, los cuales pueden dividirse en otros rectángulos dentro de los cuales se debe anotar toda la información necesaria para la fácil interpretación del dibujo. Estos son los rótulos. ¿Ok? Este es el rotulado, los rectángulos adyacentes para entender la información. Normalmente tiene materiales, quién dibujó, quién revisó, de dónde viene, el área, qué sé yo, y las firmas necesarias. Entonces el rotulado me permite expresar eso. El rótulo se coloca en la parte interior derecha del plano, tanto para las láminas ubicadas horizontalmente, como esta, como las ubicadas verticalmente, de acuerdo a lo mostrado en la figura, debiendo corresponder su lectura con la guía del dibujo. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener el rótulo en este sector o en este sector. En el A4 alcanza normalmente para todo el ancho del sector, así que lo dejamos completo. El A3, que podría ser este, por ejemplo, me permite tener solo un sector en la esquina inferior derecha. ¿Ya? Sin embargo, se permite el uso de las láminas tipo X en posición vertical, láminas tipo Y en posición horizontal según la posición de trabajo. En estos casos, el rótulo debe colocarse en la parte superior derecha o en el lado derecho completo del rótulo en el A4. ¿Ya? Es aquí en el formato A4 donde debemos colocar el rótulo. No al otro lado, no en el lado izquierdo, al lado derecho de la hoja. ¿Ya? Acá. Aquí entonces va a estar en el lado derecho de la hoja el rótulo. Entonces está orientado de manera que pueda leerse desde la derecha, siempre. ¿Qué cosas va a tener normativamente un rótulo? Para lograr una instrucción uniforme, la información necesaria en el rótulo debe agruparse en las zonas rectangulares en dos grupos. Una zona de identificación, ¿ya? Donde tengo algunos elementos que voy a especificar, y una o más zonas para información adicional, las cuales pueden situarse sobre o a la izquierda de la zona de identificación. La zona de identificación debe tener la siguiente información básica: clave, número de identificación, denominación de los representados y nombre del propietario legal del plano. Con eso ya me identifico. Las zonas adicionales pueden señalar lo siguiente: el símbolo de representación utilizado en el dibujo, primero y tercer cuadrante, la escala, porque tenemos una escala distinta de la natural, si es que tenemos una escala más chiquitita, más grande, unidad de medida, si es que no usamos milímetros,
Si que usamos milímetros no es necesario especificarla, porque la norma chilena especifica que se use esa medida. Rugosidades superficiales, tolerancias geométricas, tolerancias generales si no están indicadas en el acotado, otras indicaciones técnicas, tamaño del formato, fecha de ejecución del dibujo, símbolo de revisión, cuándo, cómo se va a revisar, cuándo lo va a revisar, fecha y descripción abreviada de modificaciones con referencia al símbolo de revisión, y otras informaciones, por ejemplo, firma de responsables, plano al que reemplace, cualquier otra cosa. Entonces ahí tenemos esta información. Estos son los arreglos, las distribuciones básicas de estos rotulados. Normalmente cuando el plano es grande, el rotulado no abarca más de 170 milímetros máximo. ¿Ya? Si el rotulado es una A4 y está en forma horizontal, se pone el rotulado en formato, en el ancho total, porque ese pedacito no aporta nada, ni sirve para nada, así que se prefiere dejarlo completo. La lista de materiales puede ser incluida sobre el rótulo en una lista aparte. Los contornos son líneas continuas gruesas tipo A. Vamos a ver líneas continuas, qué tipo de líneas son. La lista de materiales dividida en columnas por medio de líneas continuas gruesas o finas tipo A, B respectivamente, para permitir consignar la información bajo los siguientes encabezamientos, siendo la secuencia de estas opcionales. Número de orden o posición del componente, descripción o designación del componente o producto terminado, cantidad de cada componente, observaciones y material. Eso está en la lista de materiales. Si un plano tiene varias piezas, entonces tenemos esta lista de piezas sobre el rótulo, para poder mostrar cuáles son las piezas y qué características tiene cada una de ellas. En este caso es así. Este es el rótulo, el que le hemos mostrado, y después arriba del rótulo está la lista de materiales, con número, cantidad, asignación, material y observación. Van de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las que sean necesarias. Esta es la información que nosotros vamos a poner respecto al rótulo. Normalmente si tenemos una sola pieza, poner una lista de materiales no tiene mucho sentido. Esto se pone cuando tenemos dos o más piezas distintas dibujadas en el mismo plano. Adicionalmente puede incluirse en la lista de materiales otra información necesaria para el producto acabado. Por ejemplo, el número de inventario, estado de entrega, masa del componente, acabado, no sé, cualquier información que sea relevante para poder entender la pieza que nosotros vamos a tener. Marcas de centrado, que normalmente existen en los planos. Estos, por ejemplo, tienen una línea que está aquí muy chiquitita, que marca centro de hoja. A ver si no se alcanza a ver mucho, pero aquí está. Centro de hoja, dice ahí. Esta línea entonces me permite perforarla adecuadamente. Facilita la reproducción o filmación, debe señalarse 4 marcas de centrado. Los planos de tamaño alargado excepcional, debido a su amplitud, requieren marcas adicionales sobre sus lados más grandes, en el punto medio de cada sección a ser filmada. Este, como es chiquito, tiene solamente este punto medio para hacer la microfilmación, si es que no estamos viendo, como corresponde aquí. El formato A4 tiene solamente este. Ya los otros tienen los otros necesarios para centrar el plano. Marcas de orientación, indica la orientación del plano sobre el tablero de dibujo, como lo estoy viendo yo. Estas marcas son flechas que deben colocarse a través del marco, coincidiendo con las marcas de centrado a esos lados, de forma tal que una de las marcas siempre esté dirigida hacia el dibujante. Estas son las marcas de orientación. Así tengo que ver el dibujo, ¿ya? Tienen esta forma. Cuando yo voy a dibujar y ver el plano desde el dibujante. Así lo dibujé, viéndolo desde acá. Veamos entonces el alfabeto de líneas. El espesor de líneas se elige de acuerdo al tamaño y tipo de dibujo. De acuerdo al espesor se usan dos tipos. Una línea gruesa y una fina, siempre. La relación entre el espesor de la línea gruesa y la fina no debe ser menor que 2:1 y pueden elegirse dentro del siguiente rango: 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2 milímetros. Estos son los tipos de línea, ¿ya? Por ejemplo, si la línea más gruesa es 2 milímetros, la línea más fina va a ser 1. Si la línea más gruesa es 1.4, la línea más fina va a ser 0.7. Si la línea más gruesa va a ser 1, la línea más fina va a ser 0.5. Si la línea más gruesa va a ser 0.7, la línea más fina va a ser 0.35. Si la línea más gruesa, en el caso nuestro, es 0.5,
La línea más fina va a ser 0,25, 0,3, ¿ya? Que es la que podemos dibujar. Si la línea más fina es 0,35, o sea, la más gruesa es 0,35, la línea más fina es 0,18. Esto lo tenemos que hacer en el dibujo. Tenemos que trazar las líneas gruesas de una manera y las líneas finas con otro lápiz. Es por esa razón que en dibujo técnico tenemos una serie de lápices. Aquí tengo, por ejemplo, 9, 7, 5 y 3, que son los más comunes para dibujar. Estos lápices todos tienen distintas puntas, distintos tamaños, y son los que utilizo yo para hacer el dibujo. Asimismo, estoy hablando de pasar hasta tinta, porque esos son lápices de grafito. Cuando yo paso tinta, también tengo estos lápices. Tengo este, por ejemplo, que es... Este es 0,5, este es 0,3, este es 0,2. Son los lápices que se utilizan para la definición de dibujo. Cuando yo voy a pasar a tinta un dibujo que yo lo he dibujado con lápiz grafito, lo paso a tinta con estos lápices, con este sistema de lápices de la manera tradicional. Este cuenta además con un lápiz grafito, portaminas, de 0,5, que es especial para dibujar. ¿Ok? Así que esta es la manera en que nosotros trazamos los dibujos. Y por eso nosotros usamos ese tipo de línea. Si ustedes se recuerdan, en AutoCAD usamos 0,5 y 0,30. Debido a las dificultades de ciertos medios de reproducción, el expresor 0,18, el más chiquitito, debe evitarse, no se usa generalmente. Para cuando se usen otros tipos y expresores en línea, por ejemplo en esquemas eléctricos o tuberías, deberá indicarse la convención adoptada por medio de notas sobre el dibujo correspondiente. Si yo voy a dibujar un plano eléctrico, a veces los planos eléctricos tienen líneas de conducción de electricidad que se dibujan de distintas formas, y uno tiene que especificar esas líneas de conducción de electricidad. El espacio, el mínimo espacio entre líneas paralelas, no debe ser menor que 2 veces el espesor de la línea más gruesa. Es recomendable que estos espacios no sean menores que 0,7 milímetros. ¿Ya? O sea, tener líneas paralelas más chiquititas que 0,7 milímetros me va a complicar la vida. Trato de no dibujarlas. Trato de ver la manera de representarlas de una forma más eficiente. Estas son entonces los tipos de línea que yo voy a usar. Miren, por ejemplo, voy a usar las líneas de tipo A que hablaba, que es línea gruesa. La línea gruesa la voy a usar siempre para contornos o aristas visibles. Si yo voy a dibujar el objeto, de manera que se vea como el objeto, voy a dibujarlo con línea gruesa. Voy a tener entonces también en la línea B, línea delgada o fina, que va a ser líneas imaginarias de inserción, líneas de cotas, líneas de proyección, achurado, líneas sectarias de elementos de revolución, líneas cortas de centro. En este sentido, entonces, esta línea delgada o fina me va a servir para mostrar todas estas cosas que no son las aristas visibles. Yo tengo que ser capaz de distinguir en el dibujo por lo menos 2 tipos de líneas. ¿Ya? Un dibujo técnico por lo menos tiene que mostrarme 2 tipos de líneas. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la línea gruesa, que es el dibujo, y la línea fina, que son todos algunos otros elementos de apoyo dentro del dibujo. Por ejemplo, la línea de segmento. Aquí vamos a ver que existe una línea gruesa libre, que es para límite de secciones parciales, que se usa a mano. Línea continua delgada en zigzag, también son líneas. La línea E, la línea segmentada para aristas ocultas o ejes ocultos. La línea segmentada fina para aristas ocultas o ejes ocultos. Voy a usar este tipo de línea, que es fina, pero tiene segmentos. La línea punto segmentada para ejes, líneas de simetría, trayectorias, de esta forma. O la línea punto segmentada con cambio de dirección, que es para planos de corte, que vamos a ir viéndola. Línea punto segmentada gruesa para indicaciones espaciales en aristas o superficies. Línea punto segmentada doble para líneas exteriores de partes adyacentes. Posición alternativa extrema de piezas móviles, líneas centroidales, líneas iniciales con baja definición en el sketch, piezas situadas en el frente de un plano de corte. ¿Ya? Estas son las líneas que yo voy a tener en el dibujo. ¿Qué líneas voy a usar normalmente? Línea gruesa, línea delgada.
línea segmentada y línea punto segmentada. Estas cuatro, 1, 2, 3 y 4, son las más comunes y las que corresponderían al 95% de los dibujos en dibujo técnico o métodos gráficos como corresponde. ¿Qué tengo que tener muy claro cuando estoy dibujando? Que el dibujo tiene que ser una línea gruesa notoria y cualquier otra cosa que no sea el dibujo, líneas ocultas, líneas segmentadas, líneas que indiquen otra cosa, líneas de cota, tiene que distinguirse de la línea gruesa porque tiene que ser una línea más fina. ¿Ya? Estas son las explicaciones generales. Esto aquí tenemos, por ejemplo, todas las figuras. El contorno de la figura, que está aquí, este contorno, estos contornos son con líneas gruesas. Esta línea segmentada va a ser más delgada, esta doble punto segmentada me indica la trayectoria que se mueve de acá a acá, están las líneas de cota, que son líneas más delgadas, las líneas de eje, ya las líneas ocultas, todo está mostrado acá. Lo mismo acá. ¿Cuál es la precedencia, la importancia de línea? ¿Qué línea manda? Cuando dos líneas de diferentes tipos coinciden, el orden de precedencia es el siguiente. La que va a mandar siempre es la tipo A, que son contornos y líneas y bordes visibles, eso va a estar por sobre cualquier cosa. Si hay una línea segmentada detrás, la va a tapar esta línea y se va a mostrar solamente la línea de tipo A, la línea gruesa. Luego de eso van a venir los contornos y bordes ocultos, ¿ya? Los que se ven detrás de algo, se van a dibujar entonces con líneas tipo E, tipo F, tal como teníamos acá, tipo E o tipo F, aquí. Estos van a ser los bordes ocultos y van a quedar detrás de otros. Si es que no hay una línea directa, una lista visible, se dibuja. Luego están los planos de corte con líneas tipo H, que es esta que está aquí, tipo H. Luego están las líneas de centro y simetría, líneas tipo G, esta, punto segmentada. Las líneas centroidales, líneas tipo K, que son estas, líneas punto segmentada doble, que son líneas segmentales. Y las líneas de proyección, líneas tipo B, proyección de algo, de línea B. Que las líneas de proyecciones son las que yo utilizo para ubicar puntos respecto a un eje, respecto a otro elemento, en el dibujo, antes de dibujar correctamente. Por lo tanto, son líneas delgadas que casi no se ven y que yo las voy a dibujar después con líneas gruesas si corresponde que sea un objeto. Aquí tenemos entonces una muestra. Vean esta figura, está en el sistema A. Desde acá, desde acá arriba, ¿ya? Desde acá arriba, esta línea que corresponde a esta lista se ve y por lo tanto se dibuja. Todo el resto de este contorno se dibuja. Esta y esta línea de aquí están acá, línea de segmento, están tapadas. Esta otra línea está aquí también, están tapadas. Y esta línea punto segmentada de aquí me indica aquí que existe una línea de eje doble. Aquí se convierte en línea segmentada porque esto queda tapado, ¿ya? Desde la ISO A. Si nosotros usamos el correcto trazo de línea, va a ser más fácil mostrar el dibujo en forma correcta. Aquí tenemos un dibujo bastante más complejo, donde tenemos una serie de líneas segmentadas, un contorno, perforaciones, ¿ya? Aquí tenemos la vista desde arriba de esta figura, y la vista desde el perfil derecho, o sea, el perfil izquierdo de esta figura, también, ¿ya? Entonces, estamos viendo qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, ¿ya? La planta se ve así, este borde que está aquí es una piecita que sale, que tiene esta forma, está todo con línea segmentada porque está tapado por esto cuando lo vemos desde acá. Esto es el sistema de ISO A. Y aquí está la manera en que nosotros vamos a hacer las uniones. Por ejemplo, la unión de la línea segmentada con la línea arista va a ser tocándose, no va a ser libre, como acá. Acá está mal hecho, tiene que tocar para mostrar el punto exacto en que se tocan. Lo mismo acá, las uniones con líneas segmentadas tienen que tocarse para tener claro dónde son correctas. Cuando se forma una esquina, estas líneas tienen que tocarse. Si quedan aquí libres, no vamos a saber dónde están. Cuando pasa con una línea, hay que tratar de evitar tocar la línea, ¿ya? Igual cuando llega una arista hay que tocar a la arista y dejarla libre para mostrar que esto desde aquí es segmento. Lo mismo pasa con esto. Cuando nosotros hacemos una perforación, como en este caso es una perforación cilíndrica, la que está acá, que termina en punta,
vamos a dibujarla con la terminación en punta y no vamos a dejar la línea de segmento abierta acá. ¿Ya? Vamos a tocar adecuadamente esto. Tiene que dejar un espacio para mostrar dónde sigue la línea y no tocar la línea. Y vamos a alternarla, si son líneas paralelas, de manera que no sean iguales aquí, que no se vean iguales como este. Esto lo voy a dejar, como le dije arriba, en la página de virtual, para que lo vean como guía de trabajo cuando hagan sus ejercicios. ¿Ya? De aquí vamos a ver entonces el correcto uso de las líneas. Por ejemplo, tenemos esta figura, donde esta pieza de acá, esta pieza de aquí me marca una línea de eje, perdón, una línea de segmento, y aquí está correcto, está tocando acá, y no está tocando acá porque aquí está con una línea de una arista, entonces me puedo confundir. Esta arista sigue derecho a partir de aquí, y si lo hago así, me puedo confundir con esta arista y decir hasta dónde puede llegar esta otra. Lo mismo pasa con esta, que tiene esta y esta otra arista. Esta es la manera en que yo las estoy uniendo. Esta arista con esta se unen acá, por detrás, tapada, ¿ya? Y estas también se tocan completamente. Si hay una línea acá, y hay una arista oculta por detrás, como en este caso, tenemos que separarla para que no haya contacto, porque se puede confundir y esto puede llegar para acá. Por ejemplo, si tenemos estas dos aristas, esta y esta, proyectadas, las proyectamos en forma de líneas segmentadas, pero alternadas unas con otras, de manera que no se vea así, que no se vean como si estuvieran juntas las dos. Si yo hago una perforación, ya hago esta perforación en forma correcta, tocando todas las aristas, uniendo adecuadamente y haciendo que las aristas coincidan. Si yo hago esta otra línea de segmento también, esto está bien porque esta arista con esta arista se van a tocar y aquí no se muestra que se estén tocando. Lo mismo pasa en estas otras. ¿Okay? Lo mismo pasa en todos estos elementos. Siempre tengo que estar tocando alguna arista y no tocando otras. ¿Cuándo vamos a escribir? Cuando vamos a escribir en un dibujo técnico, lo que tenemos que tener muy claro, independientemente de la norma exacta para esto, tenemos que tener legibilidad, tenemos que tener uniformidad. Y fíjense esto, adaptabilidad para microfilmación y otras reproducciones fotográficas, que es lo que se usaba antes cuando uno dibujaba en papel los planos. Ahora, como los dibujamos normalmente en AutoCAD, esta adaptabilidad para microfilmación y otras reproducciones fotográficas ya no corre mucho, no es tan necesario. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro, a menos que estuvimos postulando algo y necesitamos presentar planos en forma real, hechas en papel. Reglas generales: los caracteres deben ser claramente distinguibles para evitar alguna confusión. Además, para reproducciones de microfilmación se requiere que el espacio entre letras o números sea por lo menos igual a 2 veces el espesor de la línea más gruesa. El espesor de la línea para minúsculas será el mismo para facilitar la inscripción. Estas son las formas entonces en que nosotros vamos a escribir la altura, el espesor, la separación, todo está normalizado. La altura H, esta altura H de las letras, que es la máxima, se toma como la base mencionada, la altura H de las letras mayúsculas. El rango de la altura H estándar es 1,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 25 milímetros. Nosotros usamos normalmente para escribir 3,5, 4 le dije yo, o 5. Dentro de este rango podemos escribir razonablemente. Entonces trazamos esas alturas, 4 milímetros, y escribimos dentro de estas líneas de trazado. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros vamos a trazar líneas muy suaves, a 4 milímetros, derechitos, y aquí vamos a escribir entonces nuestras líneas. ¿Ya? Y eso nos va a permitir tener el trazado de forma adecuada. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Hacer un trazado completo de la figura. ¿Ya? Las alturas H y C no deben ser menores de 2,5 milímetros. Ya, eso ya no debe ser, no existe más. Las relaciones estándares para DH más económicas, o sea, el espesor más la altura,
que dan como resultado un mínimo espesor de línea son 1 a 14 y 1 a 10. Las letras pueden ser inclinadas 15 grados hacia la derecha con la vertical. Esto se llama italic y también puede llamarse 75 grados respecto al suelo. ¿Ya? 15 grados respecto a la vertical o 75 grados respecto al suelo. La inclinación de 75 grados, el estándar se llama italic, y es la que me permite dibujar la línea, las letras un poquito apaisadas, un poquito inclinadas. En la siguiente muestra son guías para ilustrar los principios indicados anteriormente. Para que todas las leyendas puedan leerse sin dificultad alguna, cuando el plano está colocado en posición normal de trabajo, sin tener que girar la forma correcta de escribir dichas leyendas se muestra en el siguiente esquema. Esto es la forma correcta. Por ejemplo, escribir aquí está correcto, incorrecto es escribir al revés, incorrecto es escribir debajo de las líneas de esa manera, incorrecto es escribir en esta forma al lado derecho, incorrecto es escribir debajo cuando está en este sentido la línea, o incorrecto es escribir sobre la línea al revés. Esto es correcto, escribir de esta forma, así es correcto, escribir en este sentido, en este lado, es correcto también, y escribir aquí arriba, cuando está en otro sentido, es correcto. Ojo con eso. Vamos a escribir debajo de una línea, arriba de las líneas diagonales, y al lado izquierdo de una línea. Ahí es donde vamos a escribir. ¿Ya? Esto tiene que tenerlo presente cuando hablemos de las cotas, porque las cotas tienen este mismo sentido. ¿Ok? Vamos a escribir arriba de la línea, cuando estamos viéndola directamente, arriba de la línea acá, en estos sentidos, o abajo de la línea, ¿ya? Cuando ya no haya nada más que esto debajo, y el objeto esté arriba. Si el objeto está abajo, escribimos arriba; si el objeto está arriba, escribimos abajo; y si el objeto está verticalmente como este, escribimos al lado izquierdo. Y nada más. Vamos a hablar entonces también de escalas. Es la relación de la longitud del segmento que se representa en el dibujo y la longitud a representar. Esta es la escala lineal, la escala natural, escala de ampliación, escala de reducción, escala numérica, escala gráfica. Se designa la escala indicando la proporción precedida de la palabra escala. La escala natural, esto es 1 a 1, así tal cual, se lee 1 a 1, significa que lo que está dibujado tiene el mismo tamaño que tiene en el dibujo. Esa es una escala natural de 1 a 1. La escala de ampliación te indica x a 1. Y la escala de reducción te indica 1 a x. Así tal cual. Las escalas lineales gráficas deben de contener la unidad de medida más múltiplos y submúltiplos que faciliten la lectura del dibujo. Las escalas más usuales son estas, que nacen de acá. ¿Ya? Después vamos a meternos cuando veamos dibujo exactamente qué es lo que son las escalas. ¿Estamos entonces? Vamos a entender ahora cuáles son los planos, qué clasificaciones de planos tenemos. Plano general o de conjunto. Aquí esta es una polea, si se fijan bien, es como una rueda que tiene varias partes: una plancha, dos ejes de sostenedores, un eje de pasador, una polea, un separador, pernos para sujeción. Entonces tenemos un conjunto grande. Esto es un plano general de conjunto. El plano de conjunto presenta una visión general del dispositivo a construir, de forma que se puede ver la situación de las distintas piezas que lo componen con la relación y las concordancias existentes entre ellas. Bueno, la función principal del plano conjunto consiste en hacer que el objeto, que sea montable, y podemos saber cómo vamos a montar el objeto. ¿Ya? Y esa es la forma en que tenemos que tener claro. Esto implica que debe primar la visión de la situación de distintas partes sobre la representación del detalle. No hay mucho detalle aquí. Esta pieza, por ejemplo, debería verse en segmento, alguna parte interior. Hay otras piezas que faltan, pero no es necesario, porque lo que me interesa en un plano conjunto es mostrar cómo se arma el cuento este. A la hora de realizar el plano conjunto se deben tener en cuenta todas las cuestiones relativas de la normalización: formato de dibujo, grosores de línea, escala, disposiciones de vista, corte y sección, etc. En el plano conjunto se deben dibujar las vistas necesarias. En la figura del ejemplo no es necesario dibujar la vista del perfil izquierdo, puesto que ya se ven y referencian todas las piezas en el alzado. Acá está. No es necesario poner el perfil izquierdo, ya existe. Así que no se muestra en nuestras dos notas. Cuando uno va a dibujar un objeto y va a representarlo, tiene que mostrar las vistas que sean necesarias para entender el objeto. No tiene por qué dibujar de más. Ya, si se entiende el objeto con dos vistas, dibujamos dos vistas nomás. En el plano conjunto hay que identificar todas las piezas que lo componen,
Por eso hay que asignarle una marca a cada pieza relacionándolas por medio de una línea de referencia. Estas marcas son fundamentales para la identificación de las piezas a lo largo de la documentación y del proceso de fabricación. Por ejemplo, esa pieza tiene placaficación, arandela plana, tornillo, arandela, eje, casquillo, rueda, soporte derecho, soporte izquierdo y placa base. Todas estas son las piezas y en el plano conjunto aparecen este listado. Para tener completamente identificadas las piezas, hay que incluir en el plano conjunto una lista de elementos. En esta lista se debe añadir información que no se puede ver en el dibujo, por ejemplo, las dimensiones generales, las dimensiones nominales, la designación normalizada, la referencia. Hay un montón de elementos que nosotros vamos a incluir que no aparecen en el dibujo y que pueden tener esta información acá. En este caso, entonces, la mayor parte de los elementos comerciales normalizados no los dibujamos, sino que los especificamos solamente. Tornillos, arandelas, piezas, porque no tiene sentido dibujar un objeto que podemos comprarlo tal cual en la tienda. Así que eso tenemos que tenerlo claro. Si vamos a incorporar un tornillo, indicamos qué tornillo es. Aquí dice, por ejemplo, tornillo hexagonal M6 por 16 milímetros, MG88. ¿Ya? 8.8 DIN 993, que es una normalización también de PEN. Así que con eso tenemos, y no necesitamos dibujarlo. Este es el número 4, está acá y está dibujado. En la figura siguiente también hemos simplificado la representación del tornillo y la arandela, puesto que están perfectamente identificados y quien lo vaya a montar tendrá los conocimientos suficientes para montar de forma correcta, tanto el tornillo como la arandela. El resultado final será el mismo. Entonces indicamos lo que necesitamos indicar nomás y dibujamos lo que tenemos que dibujar. Ahora, todo dibujo técnico debe incluir las cotas necesarias, puesto que las piezas ya están terminadas. En los planos de conjunto únicamente se impondrán las cotas necesarias para la realización y comprobación del montaje. Es decir, en el plano de montaje, solo ponemos las cotas, las dimensiones del objeto completo para mostrarlo, porque cada uno de estos tiene piezas aparte o planos aparte donde están los dibujos. En el conjunto de la figura es imprescindible dibujar la cota de 35 milímetros, puesto que indica al soldador la separación a la que debe soldar los dos soportes sobre la placa base. Esta hay que marcarlo. ¿Ya? Hay un plano de fabricación y despiece, donde nosotros mostramos cómo lo vamos a fabricar. Fíjense que aquí hay estas pequeñas figuritas que tienen un triángulo y una línea, estos me están indicando un nivel de terminación, qué tan pulido va a quedar. Mientras más triángulos tenga, 1, 2, 3 triángulos en conjunto, más pulido va a ser la terminación que yo requiero en esa arista. Así que esto es el plano de fabricación. Me muestra el maquinado es lo que tengo que hacer yo para fabricarlo, los procesos torneados, fresados, cepillados, si son fundidos, estampados, todo eso está indicado. El plano de montaje es para representar objetos así, tal como piezas de mueble, como esto, plano de montaje de diseño, plano de montaje de instalación, plano de montaje para catálogo, plano de montaje para plano de montaje desarmados. Son planos que se utilizan para mostrarle a la gente, como este, cómo está fabricado el objeto. Cuáles son todas las partes y piezas de este tema, está acá diseñado. Esta es una perspectiva explosiva de un plano de montaje. Vamos a dejar esto hasta ahí nomás. ¿Se fijan bien? Este es el primer elemento que nosotros vamos a utilizar. Voy a subir, como les dije, esta presentación porque esta es una guía, un pequeño manual que ustedes van a tener que utilizar, van a tener que reconocer cuando estén dibujando. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Esto en realidad dudas no es que yo no entendí nada porque esto lo van a poder ver, así que simplemente lo utilicen. Si ustedes practican con estos elementos un poco para mirar cómo funcionaría cada cosa, especialmente por lo que se refiere al uso de línea, vamos a poder entonces trabajar adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ya, ok. Tenemos que tener claro que esto existe, es información, pero no es una información que nosotros debamos aprender de memoria, sino que es información que tenemos que usar recurriendo a ella, viéndola, por ejemplo, cuando vayamos a utilizarla. No hay más complicaciones en ese sentido. Estamos entonces. ¿Qué le parece? Lo dejamos hasta aquí hoy día. Vamos a seguir la próxima reunión antes de la prueba, más información antes de dar la prueba. ¿Ya? La próxima semana, sí o sí, sin ninguna duda, sin ningún temor, sin ninguna duda de nada, vamos a hacer la PEP 1, porque estamos muy atrasados. ¿Estamos entonces? Sí, todo ok. Sí, profe, todo claro. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense harto, que estén muy bien. Chao, profe, está igual. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Yo, profe. Chao, chao.
Chao, Javier, que estés bien.